Capítulo 9. La encrucijada. La primera encrucijada en mi vida la encontré un año después de haberme convertido en esposa regional de Satanás. El ensueño en que vivía al creer que de veras alguien me amaba, Satanás mismo, fue cruelmente hecho trizas. Aparentemente había cometido alguna falta menor contra Satanás, pero de haberlo hecho, era tan pequeña que ni me daba cuenta de haber hecho nada. Estaba sola en casa cuando de repente 4 enormes demonios se aparecieron en manifestación física. Los 4 eran idénticos. Oscuros, como de 2 metros de alto y recubiertos de escamas negras como las de Richard. Tenían rostros feroces, colmillos largos y uñas más largas todavía que eran como navajas de acero. Sin advertencia previa me atacaron. Hundieron en mí sus largas uñas y me desgarraron. Me golpearon y me lanzaron de uno al otro como una pelota de goma. Yo gritaba, chillaba y les suplicaba que no me siguieran dañando, que me dijeran por qué lo hacían, pero no me decían ni una palabra. Simplemente gruñían y se reían con espantosas risotadas. Manchan y Richan, mis guardianes, estaban allí, pero no hacían nada por ayudarme o explicarme el porqué de lo que me hacían. Media hora después, se fueron tan repentinamente como habían aparecido. Quedé tirada en el suelo, exhausta y en agonía. Tenía la espalda desgarrada y enormes arañazos de pies a cabeza. Los muebles estaban volcados, y mi sangre había salpicado por todas partes. Estaba allí tirada sollozando, jadeando y tratando de recuperarme cuando Satanás se apareció en la puerta. Como de costumbre, venía con su disfraz favorito, de hombre extremadamente guapo. Se quedó mirándome, echó la cabeza hacia atrás, y soltó una carcajada. Siguió riendo mientras yo permanecía allí sollozando, preguntándole por qué los demonios me habían atormentado tan cruelmente. No me dijo nada, salvo que estaba siendo castigada. Hasta dijo que a su parecer los demonios habían hecho un buen trabajo. Entonces, sin hacer ni un gesto para ayudarme, desapareció. No tenía explicación para ello, excepto una. Satanás me aborrecía, y era un mentiroso. Tal convencimiento era a mi corazón una herida más profunda que las heridas de mi cuerpo. Yo misma tuve que limpiarme y limpiar el apartamento lo mejor que pude. Para ese entonces ya yo era enfermera, y tuve que valerme de cuánto conocimiento tenía para poder sobrevivir. No podía buscar la ayuda de nadie, porque no podía explicar lo que me había sucedido. Nadie se interesaba tanto en mí como para venir y averiguar lo que me pasaba, y ayudarme. Cuando al fin mis heridas sanaron no quedaron cicatrices. Satanás se encargó de que así fuera. No dejó evidencia alguna que yo pudiera usar contra él en el futuro. Fue entonces que comprendí más allá de toda duda que Satanás me odiaba y despreciaba, y que no me amaba como me lo había dicho. Comprendí también que los demonios se estaban aprovechando de mí. Fue Manchan y los otros los que denunciaron las pequeñas faltas que había cometido. Muchas veces había encubierto cosas que ellos habían hecho para protegerlos de la ira de Satanás. Me habían traicionado. Resolví abandonar la secta, si podía, aunque esto fue un par de años antes de que Dios me mostrara cómo hacerlo. Me sentía abrumadoramente atrapada. Estaba rodeada de demonios por dentro y por fuera. En aquel tiempo yo pensaba que podían leerme la mente. Apenas me atrevía a pensar en salir, y ciertamente no podía hablar de eso porque los demonios se enteraban. No sabía dónde encontrar ayuda. ¿Dónde iba a encontrar poder para derrotar a Satanás y a los demonios, si es que vivía lo suficiente para siquiera intentarlo? Tenía que fingir que quería seguir en la secta. Sabía que al fin y al cabo Satanás y los demonios planeaban mi destrucción. Si Manchan u otro demonio descubría lo que yo estaba pensando, me costaría la vida en una muerte agonizante. 2 años después del episodio del castigo, una señora con la que trabajaba empezó a invitarme a ir a su iglesia. Siempre le decía que no. Ya tenía bastantes problemas para ir con aquella fanática. Entonces Satanás se acercó a mí de nuevo como un joven guapo. Me abrazó como si me amara mucho, y me dijo que a él, mi esposo, lo habían insultado horriblemente, y que solo yo podía vengarlo. Sabía de las invitaciones de Esther, mi compañera de trabajo, a que la acompañara a su iglesia. Quería que fuera y que destruyera aquella iglesia, porque la gente de allí se atrevía a proclamar que él, Satanás, no solo estaba vivo y coleando, sino que era malo, y había que combatirlo, y podía ser combatido. Quería que yo fuera y me uniera a la iglesia, y que luego la dividiera y destruyera. Quería que pusiera en práctica el plan de 8 puntos que sus siervos, yo entre ellos, habían usado y estaban usando con efectividad en todo el mundo para destruir iglesias cristianas. Estos 8 puntos serán expuestos en detalle en el capítulo 17. 2 veces quise ir. La primera vez, no pude ni salir del automóvil, porque el poder de Dios era demasiado fuerte allí.
Nunca había experimentado antes nada igual. La segunda vez, llegué hasta la puerta, pero literalmente no pude agarrar el picaporte para abrirla. De nuevo, el poder y la presencia de Dios eran demasiado fuertes. Los demonios dentro de mí, lo sintieron también y redondamente no quisieron entrar. No sé, si yo hubiera entrado a no ser, porque Esther me habló otra vez en el trabajo. Me retó a que lo hiciera. Ya ella me conocía y sabía que, no iba a rechazar un reto. Por fin asistí. Me deslicé en el último banco. Esther me observaba, y cuando me vio entrar me hizo señas, para que fuera a sentarme con ella en la primera fila, pero no quise. Así que vino, y al sentarse junto a mí, me dijo: «Está bien. Dios está lo mismo aquí que en el banco delantero». No me gustó aquello. Precisamente aquel día, el joven predicador de la noche era un aspirante al pastorado. Lo único que nos faltaba a mí, y a los demonios, era sentarnos allí a escuchar aquel sermón. Y eso, que yo estaba acostumbrada a ir a la iglesia. Luego, para empeorar las cosas, inmediatamente después del culto, el pastor dio una vuelta, y fue a sentarse en el banco donde Esther y yo estábamos, y se puso a hablarme, para que yo le entregara mi vida a Jesucristo. Le dije a las claras que no quería a Cristo ni lo necesitaba. Simplemente sonrió, y me dijo: «Bueno, pero estoy seguro de que no le importará que ore por usted». Recordé al momento que yo tenía que unirme a la iglesia, y me contuve. «Está bien». Entonces, para espanto mío, me colocó la mano en el hombro, y oró a viva voz. No podía soportar que nadie me tocara, y menos él. Lo mismo podría decir de los demonios. Me revolví, pero él parecía no darse cuenta y siguió orando. Salí de la iglesia en cuanto pude después que el servicio concluyó. Pero algo me había tocado. En camino a casa, le dije al Señor que si existía, y quería que fuera suya, tenía que permitir que aquel joven obtuviera el pastorado de aquella iglesia. Al siguiente domingo, la iglesia lo aceptó como pastor. Pero yo tardé un año en cumplir con mi parte del trato. Durante aquel año, ocurrió otro incidente que resultó trascendental en cuanto a hacerme comprender que Satanás mentía, que hay un poder mayor que el suyo, y que Jesús tenía que ser la respuesta. Poco después de haber comenzado yo a asistir a la pequeña iglesia, Satanás me visitó muy enojado. Me dijo que había una doctora muy inteligentona en su hospital favorito en una ciudad cercana. Aquella doctora no solo interfería demasiado, predicando y orando en todas partes, sino que se había atrevido a meterse con varias de sus mejores brujas, y el trabajo que realizaban en aquella institución. Satanás me ordenó que organizara un esfuerzo nacional entre las principales brujas para destruir a aquella doctora. No le importaba cómo lo hiciéramos, pero a aquella doctora había que matarla, y pronto. No supe sino hasta 2 años después que el blanco de aquel masivo esfuerzo de destrucción con brujería era Rebeca. Tiemblo al pensar lo que hubiera sucedido si hubiésemos triunfado. Gracias a Dios que no lo conseguimos. Obediente, tomé el teléfono y llamé a Helen, quien a la sazón era la bruja jefe en aquel hospital. Le referí las órdenes de Satanás, y delegué en ella el organizar el resto. Durante los meses siguientes, poco pensé en el asunto excepto al hacer los conjuros periódicos que se necesitaban. Luego, de repente, como a los 6 meses, comencé a darme cuenta que cada vez que hacía un conjuro contra aquella doctora, los demonios regresaban, sin poder llegar. No estaban muy contentos. Aquella era una complicación que yo no necesitaba precisamente entonces. Me intrigaba porque jamás había experimentado algo semejante. No le conté a nadie el problema, porque reconocer que mis poderes me fallaban hubiera sido fatal para mí. Como 3 semanas antes de entregarme a Cristo, recibí una llamada de Helen. Aquella doctora que había salido moribunda del hospital, había vuelto al trabajo. Y no solo había regresado, sino que estaba completamente curada. Increíble. ¿Cómo era posible? Comprendí entonces que algún poder mayor que cualquier otro de los que yo había visto nos había interceptado, y recordé la cadena de ángeles en California. Aquella doctora seguramente tenía el mismo poder de aquella familia. Y comprendí que aquel poder era Jesucristo. Aquel mismo día Satanás regresó muy molesto a preguntarme por qué habíamos fracasado. ¿No lo sabes?, le pregunté. Sí, respondió Guión, pero quiero saber si tú lo sabes. Bueno, supongo que alguien nos habrá interceptado con oraciones. Exactamente, respondió con brusquedad, y desapareció. Durante aquel periodo yo había estado asistiendo con regularidad a la pequeña iglesia. No tardé mucho en comprender que era impotente para destruirla. Aquella gente pasaba por cuanta artimaña se me ocurría, pero seguía amándome y orando por mí. Me empezaron a gustar. Era gente sincera. Amaban tanto al Señor que no les importaba quién era yo, ni de dónde venía, ni cómo vestía o hablaba.
Lo único que les interesaba era mi alma. Les importaba tanto que no cesaban de orar por mí. Sus oraciones me empujaron al altar un domingo en la noche en que por fin dije: Jesús, te quiero y te necesito. Perdóname, y ven a mi corazón y a mi vida. ¡Qué lucha tan grande! Manchan y los demás demonios trataban de mantenerme la boca cerrada. Me gritaban en la mente que me habían mentido, que Dios no existía, y que Jesús estaba muerto. Pero sabía lo mentirosos que eran, y no les hice caso. En aquel momento, Manchan y los demás demonios comenzaron a hacer y a deshacer. Lo primero fue volar a contarle a Satanás lo que yo había hecho. Y allí mismo empezó el gran lío. Cuando regresé a casa aquella noche, Satanás fue a verme, pero las cosas eran extrañamente diferentes. Normalmente Satanás llegaba y me ponía la mano en el hombro o me cargaba en sus brazos. Pero esta vez se mantuvo alejado. Pude ver que estaba acompañado de muchos demonios poderosos, pero estos, también, se mantuvieron lejos de mí. Satanás hervía en cólera. ¿Qué demonios te has creído?, me gritó. ¿Te estoy dejando?, le contesté. No puedes hacerla. ¿Que no? Ya lo hice. Eres mi esposa, yo te conquisté, y si no haces lo que te digo, te mato. No puedes violar el contrato. Prefiero morir por Dios que seguir siendo tu esposa. Aquel contrato ya no es válido, porque ha sido cubierto por la sangre de Cristo. Lo único que tú puedes ofrecerme es mentiras y destrucción. Estás dando un mal paso, y pronto te lo voy a demostrar. Vete de mi casa. Ya ves, tú no eres cristiana. ¿Qué dices? Que los cristianos no dicen malas palabras. No se me había ocurrido aquello, pero desde luego, hacía solo 2 horas que era cristiana, y estaba acostumbrada a hablar como me venía en gana cuando no estaba en la iglesia. ¿Y qué? Yo sé que lo soy, porque le pedí a Cristo que perdonara mis pecados, y viniera a mi corazón, y yo sé que lo ha hecho. ¿Te crees eso? Pero no es así. Yo estaba ya tan molesta que intenté saltar y darle un puñetazo en la nariz, pero por algún motivo, no pude mover los pies. Satanás, ya muy enojado también, me gritaba amenazas. De repente sentí que una cálida paz me embargaba, e inequívocamente escuché la voz del Señor que hablaba por primera vez a mi espíritu. Me dijo: no temas, hija mía, yo estoy aquí, y él no puede hacerte daño. Otra vez le dije a Satanás que se fuera, pero esta vez mencioné el nombre de Cristo y al instante desapareció. Calculo que Satanás debe haber regresado unas 20 veces en las 2 semanas siguientes. Unas veces vino haciendo gala de sus encantos, como el más amante esposo, pero casi todas las veces llegó furioso. Quería persuadirme. Me dijo que Jesús estaba muerto. Me amenazó con muchas cosas, pero ni una sola vez se me acercó. Siempre guardaba la distancia, y lo mismo los demonios. Muchas veces llegaron muchos demonios con intenciones de torturarme como aquellos 4 lo habían hecho anteriormente, pero siempre se detenían a corta distancia de mí confundidos y espantados, y se marchaban, sin decir nada. Poco a poco fui comprendiendo que estaba recibiendo alguna protección especial del Señor. Ni siquiera Manchan, aunque me acosaba a toda hora, podía despedazarme como lo había hecho antes. Yo tenía más poder sobre él que él sobre mí. A pesar de la protección especial que tenía, Manchan logró que cayera seriamente enferma. A las 2 semanas me encontraba como paciente en un hospital que no conocía, y en una ciudad extraña. No me daba cuenta que el Señor lo estaba permitiendo. Mi largo camino hacia la total y completa liberación de los demonios, y mi largo camino hacia una consagración absoluta a Jesús mi Señor y Maestro, había de comenzar en aquel lugar. A las 2 semanas de aceptar a Jesucristo, perdí casi todos los bienes que había obtenido a través del satanismo. Pero alabó al Señor, porque ya Él estaba al frente de todo, y porque comencé una nueva vida con Jesús, y conocí a la persona que tanto luché por matar. Rebeca.